The dog! That's right, you get all of this. Where's the dog? Saludos centinelas, aquí está el multiverso revelado, y hoy la verdad sale a la luz. Estaban vestidos como Clark Kent. Dos actores, en el mismo set, compitiendo por el papel más simbólico en la historia de la cultura pop. Pero mientras uno de ellos tenía la mandíbula perfecta y la voz profunda que todos esperaban, el otro ya se veía como un villano. Esta historia no es solo sobre lo que sucede detrás de cámaras. Se trata de identidad, legado y una decisión que podría redefinir el DCSU en los próximos 10 años. David Corenswet y Nicholas Hoult no solo fueron elegidos, fueron puestos en curso de colisión. Ambos audicionaron para Superman. Ambos leyeron las mismas líneas, en el mismo estudio, con la misma presión sobre sus hombros, pero solo uno absorbió la luz del sol como el último hijo de Krypton. Y cuando Hoult vio a Corenswet en ese rayo de luz en el estacionamiento, tuvo la certeza, estaba frente al verdadero Superman. Sin embargo, esa certeza no fue el final. Fue el comienzo de algo mucho más grande. Porque mientras Corenswet se preparaba para ser el símbolo de la esperanza, Hoult interiorizaba algo diferente, algo más oscuro, la energía del Lex Luthor. Y lo que parecía ser simplemente un no de James Gunn, se convirtió en una invitación sutil a la villanía. Un casting que fue, al mismo tiempo, rechazo y redención. Y eso, más que cualquier efecto visual o uniforme, es lo que podría hacer de esta nueva versión de Superman una de las más complejas en la historia de DC en el cine. Pero antes de adentrarnos en lo que Hoult reveló sobre ese día de audición y lo que ocultó hasta H. Hoy, hay un detalle en esta historia que cambia completamente la forma en que entendemos la elección de Gunn. Volveré a eso enseguida. Si este contenido te está conectando con las verdades del multiverso, dale me gusta y únete a nuestra línea secreta de suscriptores. Nicholas Hoult no solo aceptó la derrota como Clark Kent, la convirtió en combustible. Durante las pruebas para Superman, se encontró frente a alguien que parecía encarnar al personaje desde el amanecer. Y en ese momento, cuando extendió la mano a Corenswet y notó el tono de voz, la presencia física e incluso el carisma involuntario, una chispa se encendió. Pero no era envidia. Era algo más frío, más calculado. Era Lex Luthor tomando forma. Sus propias palabras no dejan dudas. Al leer el guión por primera vez, ya sentía que tal vez tendría más sentido interpretar al antagonista. Pero contuvo esa intuición, porque admitir eso en ese momento sería revelar demasiado, o quizás prever demasiado su propio destino. El giro inesperado ocurrió cuando James Gunn llamó, no para rechazarlo, sino para proponer algo aún más simbólico. No serás Superman, pero puedo ofrecerte a Lex. La risa de Hoult al teléfono, como él mismo contó, ya era la mitad de la actuación lista. Lo más curioso, él ya lo había sentido. Había leído las líneas de Lex con una conexión casi instintiva. Y ahí es donde la actuación se eleva. Porque este no es solo un Lex genérico, calvo y megalómano. Es un Lex forjado a partir de la frustración real de no ser, el elegido. Un villano alimentado por el rechazo más íntimo. Una especie de casting metalingüístico, donde el propio proceso de selección se convierte en parte de la narrativa emocional del personaje. Pero hay algo en esta decisión de Gunn que casi nadie notó. No fue solo inteligencia de casting. Fue estrategia narrativa, porque al darle a Hoult el papel de Lex, aseguró que la tensión entre los dos actores estuviera grabada en los mínimos detalles, incluso cuando no actúan directamente juntos. David Corenswet llegó en silencio. Sin fanfarria, sin el peso de los blockbusters anteriores, pero tal vez, precisamente por eso, se convirtió en la elección ideal para reiniciar el mito de Superman. Porque lo que James Gunn buscaba no era solo un actor con presencia física, era alguien capaz de llevar un legado emocional en silencio. Un Superman con alma verdadera. Y cuando Corenswet rechazó ver los cortes preliminares de su propia película, prefiriendo guardar la experiencia para el estreno en el cine. El mensaje quedó claro.
Él no solo quiere interpretar a Clark, él quiere vivirlo. Este detalle puede parecer simple, pero revela algo esencial. Corenswet quiere sentir el impacto del personaje al mismo tiempo que el público. No por vanidad, sino por entrega. Y esta entrega también se refleja en la forma en que Nicholas Hoult describe a su colega. Un actor generoso, sensible, con dominio de escena y carisma sin esfuerzo. Habla de Corenswet casi como si estuviera describiendo al Superman de la Edad de Oro, aquel que no necesitaba demostrar que era bueno, simplemente era. Pero hay una capa aquí que casi nadie está discutiendo: la forma en que James Gunn escribió este nuevo Superman. Según el elenco, el guión evita el exceso de CGI y apuesta por escenarios prácticos, lo que significa que el nuevo Clark Kent no será solo un icono flotando entre efectos. Estará de vuelta en el suelo, en el concreto, en la redacción del Daily Planet. Un regreso al símbolo de verdad y humanidad, mucho más cercano a la versión de Christopher Reeve que al enfoque de Snyder. Pero no es solo nostalgia. Gunn agrega nuevas capas. Y hay una pista de esto, en la forma en que el Daily Planet gana protagonismo en el guión. El enfoque en el periodismo, en el poder de los medios, en la manipulación de la verdad por Lex. Esto actualiza a Superman sin descaracterizarlo. Es una lectura moderna del héroe clásico. Pero hay una frase de Nicholas Hoult que revela el juego, y casi pasa desapercibida. Él dice que David tiene todo lo que Superman representa, y más. ¿Qué sería ese más? Hay un punto invisible en esta nueva película que conecta el pasado y el presente con una delicadeza rara en el cine de superhéroes. No se trata solo de estilo o visual, es algo más simbólico y profundamente emocional. En el set de filmación de Superman, en pleno siglo XXI, estaba Will Reeve, hijo de Christopher Reeve, no como un huevo de Pascua o una participación sin peso, sino como una presencia viva de la herencia que moldeó al Superman definitivo en la memoria colectiva. Corenswet y Hoult vieron esto de cerca. Y su testimonio es revelador. El día en que Will visitó el set, estaban filmando una escena importante entre los dos. Hubo un momento en el que, al estrechar la mano de Will, David confesó haber sentido algo raro, como si no solo estuviera siendo observado por un periodista, sino por un símbolo. La conexión entre el hijo de Reeve y el nuevo Superman no fue planeada como una estrategia de marketing, fue instintiva. Y es en este tipo de momentos que la película de Gunn comienza a mostrar sus capas más profundas. El propio elenco tuvo acceso al documental de Christopher Reeve antes de las grabaciones. Y Hoult describe claramente el impacto de esto. No solo fue emocionante, fue transformador. Recuerda una escena específica, al final del documental, en la que David, emocionado, se voltea hacia él y dice: «No puedo esperar para conocer a tu hijo». Parece una frase simple, pero en ese contexto lleva consigo un peso que trasciende la actuación. Es la idea de que Superman, en el fondo, trata sobre el legado humano, sobre transmitir valores. No solo volar o salvar al mundo, sino permanecer incluso después de la caída. Pero hay un detalle en este relato que casi pasa desapercibido. La forma en que Corenswet evita hablar sobre la película antes de tiempo, como si guardara un secreto personal, sugiere que este legado también puede estar reflejado dentro de la trama misma. Un tributo silencioso a Reeve, quizás incluso visual, que solo se revelará en el momento adecuado. Cuando se habla de James Gunn, mucha gente todavía piensa solo en el humor ácido de Guardianes de la Galaxia. En el set de Superman, su enfoque es diferente y mucho más arriesgado. En lugar de depender de CGI o crear un blockbuster industrial, reconstruye el universo desde lo esencial: relaciones humanas, simbología clásica y control creativo total. Y es eso lo que cambia todo. Gunn escribió el guión, dirigió la película y reunió a un equipo técnico que ha trabajado con él durante años. Esto garantiza algo raro en producciones de esta envergadura: cohesión estética y emocional. Nicholas Hoult describió la experiencia como filmar con un niño jugando con su cámara de infancia,
pero con un presupuesto de superproducción. Y es esta contradicción la que define al nuevo Superman. Escala épica, pero con alma de película personal. Pero hay un detalle técnico aquí que cambia toda la percepción estética de la película. Gunn exigió que la mayor parte de los escenarios fueran construidos físicamente, incluso la Fortaleza de la Soledad. Nada de fondo verde. Esto no solo impacta en el realismo visual, sino que también cambia la actuación de los propios actores. Ellos estaban allí, tocando el hielo, sintiendo el peso de los cristales, viviendo el entorno. Y esto se traduce en la pantalla con un peso simbólico que los efectos digitales no pueden emular. Lo que Gunn está haciendo, en la práctica, es hackear el mito de Superman, devolviendo sustancia a un personaje que durante años ha sido tratado más como un símbolo que como un individuo. Pero hay un punto clave en este proceso que casi nadie ha notado, y que puede ser la pieza central del impacto emocional de la película. No se trata de lo que Superman hace, es sobre lo que él representa en un mundo donde los medios de comunicación se han convertido en un campo de batalla. Y cuando conectamos esto con el enfoque dado al Daily Planet y al personaje de Lois, todo adquiere una capa política sutil.